Bienvenido al canal Proyecto Biblia. Imagina por un momento que la imagen más emblemática en la historia de la humanidad no fuera más que una ilusión. ¿Qué ocurriría si el rostro de Jesucristo, frecuentemente representado con piel clara y rasgos europeos, no correspondiera al individuo que solemos ver en pinturas, vitrales o producciones de Hollywood? ¿Y si la realidad, oculta bajo capas de reinterpretaciones culturales y teológicas, resultara ser más rica, diversa y, sin duda, profundamente africana? Esto no es un intento de reescribir la historia para causar controversia, sino de explorar los mitos y malentendidos que han oscurecido una verdad que podría transformar nuestra comprensión de la fe, la identidad y la justicia en el presente. Por siglos, la figura de Jesús ha sido moldeada a través de una perspectiva europea. Sin embargo, los registros históricos, el contexto geográfico y los elementos culturales nos narran algo muy distinto. Te invito a embarcarnos en este viaje revelador, un recorrido que desafiará nuestras concepciones sobre el Salvador, su verdadera identidad y su relevancia en un mundo que aún enfrenta tensiones relacionadas con la raza y la representación. Para explorar esta historia menos conocida, es fundamental ubicar a Jesús en su marco histórico y geográfico. Nacido en Belén, una pequeña aldea de la Judea romana del siglo I, Jesús llegó al mundo en una región estratégica que conectaba África, Asia y Europa. Este lugar no fue un accidente. Su ubicación lo inserta en un mosaico cultural, étnico e histórico único. En la antigüedad, las divisiones raciales que conocemos hoy no existían. Más bien, el mundo era un entramado dinámico de pueblos que interactuaban a través del comercio, la migración y la conquista. Entender quién fue Jesús exige superar las limitaciones de las categorías raciales modernas y reconocer la diversidad de su entorno. Al profundizar en los evangelios, encontramos sorprendentes lazos entre Jesús y África. Consideremos, por ejemplo, el relato de la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Según el Evangelio de Mateo, María, José y el niño Jesús se refugiaron en Egipto para escapar del decreto de Herodes. Este no fue un episodio breve. Se cree que la familia vivió en Egipto durante varios años cruciales, interactuando con una población predominantemente africana. Egipto no fue simplemente un refugio fortuito, sino un escenario clave en la historia de Jesús y su conexión con África. Durante siglos, África ha sido un lugar de refugio y sustento para las comunidades judías. Desde los tiempos de los patriarcas hasta el exilio en Babilonia, el continente africano ha desempeñado un papel crucial en la historia espiritual y cultural del pueblo judío. Para Jesús, su estancia en Egipto no fue simplemente un acto de supervivencia. Estos años marcaron profundamente su visión del mundo, permitiéndole entrar en contacto con las culturas, tradiciones y comunidades africanas. Este periodo en Egipto no es una simple curiosidad histórica. Representa el rol fundamental de África en la narrativa de la salvación, un aspecto que muchas veces pasa desapercibido en las interpretaciones tradicionales. África, que había acogido al pueblo de Israel en épocas de hambruna y adversidad, también se convirtió en refugio para el Mesías. Esta conexión no es un detalle menor, ni un símbolo vacío. Es una verdad profundamente entrelazada con la vida y la misión de Jesús. Si retrocedemos a los primeros siglos del cristianismo, encontramos que las representaciones de Jesús variaban según las comunidades que adoptaban su mensaje. En el arte cristiano primitivo de Egipto, Etiopía y otras regiones africanas, Jesús era retratado con piel oscura, cabello crespo y rasgos que reflejaban las identidades locales. Estas imágenes no eran accidentales, surgían de la comprensión de las comunidades sobre el trasfondo cultural de Jesús. Sin embargo, contrasta este Jesús con la figura de piel clara y ojos azules que domina el cristianismo occidental hoy en día, una imagen más influenciada por el arte renacentista que por la realidad histórica.
La transformación de la representación de Jesús, de un hombre con raíces en Oriente Medio y África, a un icono europeo, revela una narrativa de poder, política y supremacía cultural. Recuperar esta perspectiva no es solo un ejercicio de precisión histórica, tiene un impacto profundo para las personas de ascendencia africana. Visualizar a un Jesús negro es un acto de afirmación de identidad y dignidad en una fe que, en ocasiones, ha sido utilizada para oprimir. Rompe con la idea de que la blancura está asociada a la piedad y reivindica la relevancia de las características, tradiciones y culturas africanas en la historia de la redención. Pero esto no se trata únicamente de representación. Para todos, reconocer las raíces africanas de Jesús nos desafía a confrontar prejuicios, ampliar nuestra comprensión histórica y reconsiderar una fe que refleje de manera genuina la diversidad de la humanidad. Nos invita a ver a Jesús no como una figura limitada por estereotipos culturales, sino como alguien que trasciende barreras, un salvador para toda la humanidad. Al sumergirnos en esta historia poco conocida, analizaremos las evidencias que apuntan a la herencia africana de Jesús. Desentrañaremos cómo su imagen fue transformada a lo largo de los siglos y reflexionaremos sobre las profundas repercusiones de reivindicar esta narrativa en el contexto del mundo actual. Esta no es simplemente una lección de historia, es una exploración que desafía y transforma nuestra comprensión de la fe, la identidad y la justicia. Acompáñame mientras desvelamos las capas que han cubierto la verdadera historia de Jesús. Una historia que ha permanecido oculta durante siglos, esperando ser redescubierta. Las pruebas de las raíces africanas de Jesús no se limitan a los textos bíblicos, sino que se encuentran también en la geografía y la cultura del mundo que habitó. Para comprender esto, debemos enfocarnos en la Judea del siglo I, un punto de encuentro de culturas ubicado entre África, Asia y Europa. En esta región dinámica y diversa, las influencias de diferentes civilizaciones se entrelazaban de manera natural. Belén y Nazaret, los lugares donde Jesús nació y creció, formaban parte de una Judea sometida al dominio romano. Este territorio era un crisol de comercio, migraciones y conquistas, habitado por una población que representaba una rica mezcla de orígenes étnicos. Las personas de la zona reflejaban en sus rasgos físicos y en sus costumbres una herencia cultural compleja, lejos de cualquier uniformidad. Un ejemplo significativo de la conexión de Jesús con África es la huida de su familia a Egipto, relatada en el Evangelio de Mateo. Ante la amenaza de Herodes, María, José y el niño Jesús buscaron refugio en Egipto, una tierra que durante mucho tiempo había ofrecido asilo a los judíos perseguidos. La capacidad de la Sagrada Familia para integrarse en Egipto indica que no eran físicamente diferentes de la población local, donde los tonos de piel oscuros eran comunes. Este detalle sugiere una estrecha conexión con la diversidad cultural y étnica de África, mostrando que el tiempo de Jesús en Egipto no fue solo una etapa de supervivencia, sino también un periodo clave en su formación. Es fácil imaginar al joven Jesús recorriendo las calles egipcias, absorbiendo la riqueza de sus idiomas, costumbres y tradiciones. Estos años cruciales lo conectaron con una diversidad de culturas y perspectivas que luego influirían en su mensaje y su ministerio. La experiencia de Jesús no se limitó a una única cultura, sino que abarcó un amplio espectro de influencias que reflejan la interconexión natural de África, Oriente Medio y otras regiones. Este trasfondo diverso fue parte esencial de lo que hizo su mensaje universal y relevante para todos los pueblos. La conexión africana queda aún más clara en los relatos de los evangelios sobre Simón de Cirene, el hombre que fue obligado a cargar la cruz de Jesús. Cirene, ubicada en la actual Libia, era una ciudad del norte de África con una significativa población judía. La presencia de Simón en Jerusalén y su participación crucial en la narración de la Pasión subrayan los profundos vínculos históricos entre las comunidades africanas y judías.
Los africanos no fueron figuras marginales en los inicios del cristianismo. Fueron protagonistas esenciales, influyendo en sus primeros capítulos y siendo testigos directos de algunos de sus momentos más trascendentales. El arte cristiano primitivo aporta evidencias adicionales sobre la conexión de Jesús con África. En lugares como Egipto y Etiopía, algunas de las representaciones más antiguas de Jesús lo muestran con piel oscura, cabello rizado y rasgos que reflejan una identidad africana. Estas representaciones no fueron fruto del azar, sino una expresión consciente de cómo los primeros cristianos, especialmente en África, concebían a Jesús. En Egipto, los cristianos coptos han mantenido tradiciones que muestran a Jesús con rasgos similares a los suyos, no como una proyección, sino como un reconocimiento de su herencia. De manera similar, la Iglesia etíope, una de las más antiguas del mundo, es testimonio vivo de esta conexión. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, y desde entonces, su iconografía ha representado a Jesús con rasgos africanos. Esta tradición ha perdurado durante casi 2000 años, permaneciendo inalterada por las influencias europeas que transformaron el cristianismo en otras regiones. Estas representaciones no son reinterpretaciones modernas, sino expresiones profundamente arraigadas en la manera en que estas comunidades han comprendido a Jesús desde los albores de su fe. Incluso los primeros textos cristianos contienen descripciones de Jesús que refuerzan esta perspectiva. En el libro de Apocalipsis, Jesús es descrito con cabello como lana y pies semejantes al bronce ardiente. Aunque estas imágenes son principalmente simbólicas, están más alineadas con las características físicas de África y Oriente Medio que con las representaciones europeas que dominaron durante el Renacimiento. Las representaciones de Jesús evocan a un hombre profundamente conectado con su entorno y con la humanidad, cuyo aspecto físico reflejaba la diversidad de la región en la que vivió. Los descubrimientos arqueológicos cuestionan aún más las imágenes uniformes de Jesús que surgieron en épocas posteriores. Restos óseos, artefactos antiguos y registros históricos muestran una población en Judea caracterizada por una amplia variedad de rasgos físicos, resultado de siglos de migración e intercambio cultural. Esta diversidad sugiere que Jesús, como hombre de su tiempo y lugar, probablemente personificaba la compleja riqueza étnica de su región natal. Pero la herencia africana de Jesús va más allá de lo físico. Se refleja también en los valores y temas presentes en sus enseñanzas. Su énfasis en la importancia de la comunidad, la dignidad de los marginados y la interconexión entre las personas resuena profundamente con las tradiciones espirituales africanas, que a menudo priorizan la armonía colectiva y el reconocimiento de la humanidad compartida. Es como si estas influencias culturales africanas encontraran eco en el mensaje universal de Jesús. Reconocer estas raíces africanas enriquece nuestra comprensión de quién fue, desafiándonos a verlo como una figura que trascendió las barreras de su tiempo. La representación de un Jesús negro no busca excluir ni reemplazar, sino incluir, al reconocer tanto la amplitud de su humanidad como las raíces multiculturales de la fe cristiana. Esta perspectiva nos invita a apreciar aún más el papel de Jesús como un puente entre diferentes pueblos, una figura capaz de unificar a través de su mensaje universal. Explorar la herencia africana de Jesús está intrínsecamente ligado a la historia de cómo su imagen fue transformada con el tiempo. Esta transformación no fue casual, surgió de decisiones deliberadas de quienes ostentaban el poder y buscaban moldear la figura de Jesús para que encajara con sus propias agendas políticas y culturales. La representación de Jesús como un hombre europeo fue un proceso gradual que reflejaba los intereses de imperios, gobernantes e instituciones, más que las realidades históricas y geográficas de su vida. En los primeros días del cristianismo, no existía una imagen consistente de Jesús. Las primeras comunidades cristianas preferían símbolos como el pez o el pastor para representarlo,
influenciados por tradiciones judías que prohibían las imágenes talladas y por su interés en destacar las enseñanzas y la resurrección de Jesús sobre su aspecto físico. El punto de inflexión llegó en el siglo IV con la conversión del emperador Constantino, cuando el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a la religión oficial del Imperio Romano. Se produjeron cambios significativos en la manera de representar a Jesús. Al entrelazarse con el poder imperial, surgió un interés por hacerlo más identificable para la élite romana. Los artistas comenzaron a adoptar estilos grecorromanos, representando a Jesús con rasgos que se alineaban con los ideales de belleza y divinidad de esa época. Piel clara, cabello liso y una apariencia imponente. Esta reinterpretación o romanización de Jesús no solo buscaba embellecer su figura, sino también servir a fines políticos y culturales del imperio. Durante siglos, la fe cristiana fue adaptada para ser más accesible a una audiencia mayoritariamente europea, legitimando además la autoridad política de los gobernantes cristianos. Al presentar a Jesús como alguien similar a las clases dominantes, la Iglesia fortaleció su vínculo con el poder imperial. Esta tendencia se intensificó con la expansión del cristianismo por Europa durante la Edad Media, donde las representaciones de Jesús adoptaron características más europeas. Durante este periodo, el arte religioso encargado por monarcas y la Iglesia consolidó una imagen de Jesús que reflejaba los rasgos de la nobleza europea, muchas veces inspirados en los mecenas o los propios artistas. Estas representaciones no siempre fueron el resultado de una intención consciente de alteración, sino que respondían a las normas culturales y las perspectivas de la época. Para quienes las creaban y observaban, un Jesús que se asemejaba a ellos resultaba más cercano y comprensible. Con el Renacimiento, surgió otro cambio significativo. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel elaboraron representaciones de Jesús que, hasta hoy, son icónicas y profundamente influyentes. Sus obras, aunque destacaron por su realismo y carga emocional, también reafirmaron la imagen de un Cristo europeo y blanco. Estas piezas no solo fueron admiradas por su excelencia artística, sino también por proyectar una versión idealizada de la divinidad que resonaba entre los europeos. En muchos casos, estas imágenes se convirtieron en el modelo predominante, desplazando representaciones más históricamente precisas provenientes de tradiciones anteriores. Durante la era de la exploración y colonización europea, esta imagen se expandió aún más. A medida que las potencias europeas extendían su influencia por el mundo, llevaron consigo una versión del cristianismo que incluía a un Jesús blanco. Esta representación se utilizó como una herramienta de colonización, promoviendo la idea de la superioridad cultural europea y justificando la subordinación de los pueblos no europeos. Los misioneros desempeñaron un papel crucial en este proceso, difundiendo un Jesús europeizado como Salvador universal y marginando las expresiones locales del cristianismo. El impacto de esta representación fue particularmente devastador durante la trata transatlántica de esclavos. Propietarios de esclavos y teólogos defensores de la esclavitud recurrieron a la figura de un Cristo blanco para justificar la opresión de los africanos, asociando la blancura con la virtud y la negritud con la inferioridad. Esta teología distorsionada fue fundamental en la construcción de jerarquías raciales que moldearon las Américas y sigue influyendo en las percepciones actuales de raza y fe, incluso tras la abolición de la esclavitud. La imagen de un Jesús blanco persistió como símbolo de dominio racial y cultural. En los Estados Unidos, por ejemplo, se utilizó para reforzar la segregación y la idea de superioridad blanca. Esta versión de Jesús se arraigó profundamente en el cristianismo occidental, permaneciendo incuestionada en muchos casos, a pesar de perpetuar estereotipos dañinos y excluir a las comunidades no europeas de verse plenamente reflejadas en su fe. Las interpretaciones teológicas también contribuyeron a la consolidación de esta imagen.
ya que teólogos europeos y estadounidenses leyeron sus propios prejuicios culturales en los textos bíblicos, moldeando representaciones de Jesús que se alineaban con sus perspectivas. Esta perspectiva eurocéntrica no solo influyó en las representaciones de Jesús, sino también en la interpretación de sus enseñanzas, que con frecuencia priorizaron temas de orden y jerarquía por encima de principios como la justicia y la liberación. Sin embargo, las raíces de una comprensión más inclusiva y diversa de Jesús han perdurado a lo largo del tiempo. En el siglo XX, movimientos como el Renacimiento de Harlem, el movimiento por los derechos civiles y la teología de la liberación comenzaron a cuestionar estas narrativas predominantes. Teólogos y artistas negros reivindicaron la figura de un Jesús negro como un símbolo de empoderamiento y una manifestación de su solidaridad con los oprimidos. Estas iniciativas abrieron un diálogo más amplio sobre la representación, la justicia y la verdadera identidad de Jesús. La eliminación de la herencia africana de Jesús no fue únicamente una decisión artística o cultural. Fue un acto profundamente político que tuvo implicaciones duraderas. Al asociar a Jesús con la blancura, las instituciones más poderosas usaron su imagen para consolidar sistemas de exclusión y opresión. Recuperar la verdad histórica y cultural sobre la identidad de Jesús no solo significa corregir errores históricos, sino también enfrentar los legados de estos sistemas y construir una visión de la fe más justa e incluyente. La transformación de la imagen de Jesús a través de los siglos refleja la forma en que la historia ha sido moldeada por los intereses de quienes ostentan el poder. Este cambio no ocurrió en un vacío, sino que estuvo profundamente vinculado a las dinámicas sociopolíticas de su tiempo, sirviendo a las agendas de imperios e instituciones. Analizar este proceso no solo revela cómo se despojó a Jesús de su herencia africana, sino que también ilumina los patrones más amplios de dominación y exclusión que han configurado el mundo moderno. La fusión del cristianismo con el Imperio Romano marcó un punto de inflexión decisivo en esta transformación. Cuando el emperador Constantino declaró al cristianismo como religión oficial, esta fe se convirtió en una herramienta del poder político. Para reforzar esta alianza, la imagen de Jesús fue adaptada para reflejar los valores y la estética del imperio. Las tradiciones artísticas romanas, centradas en la simetría, el orden y un ideal de belleza vinculado a la divinidad, influyeron en estas representaciones. De esta forma, la Iglesia proyectó una imagen de Jesús alineada con la autoridad imperial, transformándolo en un símbolo de unidad y poder. Con la expansión del cristianismo en Europa, estas representaciones continuaron evolucionando. En el arte medieval, Jesús era representado como una figura majestuosa, similar a un rey, adornado con halos dorados y túnicas propias de un gobernante. Estas imágenes no solo fomentaban la devoción, sino que también servían para legitimar la autoridad de los monarcas, quienes afirmaban gobernar por mandato divino. En este contexto, la blancura de Jesús no fue accidental, sino un reflejo de la cosmovisión europea que asociaba la divinidad con su propia identidad cultural. Durante el Renacimiento, esta tendencia se intensificó con el enfoque humanista y la revitalización de los ideales grecorromanos, consolidando aún más una visión europeizada de Jesús. Artistas como Miguel Ángel y Rafael, influenciados por el arte clásico, crearon representaciones de Jesús que destacaban una perfección física basada en los cánones europeos. Estas obras, reconocidas por su belleza y maestría técnica, llegaron a definir la imagen de Cristo en gran parte del mundo occidental. Sin embargo, también consolidaron la idea de que Jesús pertenecía exclusivamente a la cultura europea, relegando aún más a las diversas comunidades que habían adoptado el cristianismo desde sus inicios. Con la expansión del colonialismo europeo, esta representación de Jesús se difundió por todo el mundo. Los misioneros, colaborando con frecuencia con las potencias coloniales, presentaron el cristianismo como un todo indivisible, una religión inseparable de la cultura, los valores y la estética europeas.
En este contexto, la figura de un Jesús blanco se convirtió en un símbolo de superioridad cultural, empleado para legitimar la colonización y la conversión de los pueblos no europeos. Este proceso no solo borró las expresiones locales del cristianismo, sino que también impuso una visión eurocéntrica que desvalorizaba las culturas e identidades de las comunidades colonizadas. Este fenómeno fue particularmente evidente en las Américas durante la época de la esclavitud. La imagen de un Jesús blanco sirvió para cimentar la ideología de la supremacía blanca, presentando la negritud como incompatible con la divinidad y la redención. Los propietarios de esclavos distorsionaron el cristianismo para justificar la deshumanización de los africanos, manipulando las escrituras para argumentar que la esclavitud era parte del designio divino. La figura blanca de Jesús se transformó en una herramienta eficaz para perpetuar estos sistemas de opresión, incrustando las jerarquías raciales en la estructura misma de la fe. Incluso después de la abolición de la esclavitud, esta teología deformada continuó ejerciendo su influencia. Durante la era de Jim Crow, muchas iglesias blancas mantuvieron la representación de un Jesús blanco como un medio para reforzar la segregación y la desigualdad racial. Así, esta versión de Cristo no solo fue un símbolo religioso, sino también un icono cultural que perpetuaba el statu quo. Para las personas de color, esto generó una desconexión profunda entre su fe y su experiencia, dificultando su identificación plena con la narrativa de la salvación. No obstante, en medio de esta historia de exclusión y borrado, siempre han existido voces de resistencia. La iglesia afroamericana, por ejemplo, ha sido un espacio fundamental de oposición y reivindicación. A través del gospel, los sermones y el arte, los cristianos negros han reconstruido la figura de Jesús desde su propia perspectiva, destacando su empatía con los oprimidos. Esta resignificación de Jesús como símbolo de liberación ha ofrecido una contranarrativa poderosa que desafía la imagen dominante de un Cristo blanco, proponiendo una fe centrada en la justicia y la equidad. El movimiento de la teología de la liberación amplió esta visión, vinculando la historia de Jesús con las luchas por la libertad y la dignidad humana en distintas partes del mundo. En América Latina, África y otras regiones, los teólogos han resaltado cómo las enseñanzas de Jesús se entrelazan con las experiencias de las comunidades marginadas y oprimidas. Esta perspectiva redefine el Evangelio como un mensaje de empoderamiento que exige cambios sistémicos en lugar de la aceptación pasiva de la injusticia. Reivindicar la figura de un Jesús negro no es solo un acto de representación, sino un esfuerzo por recentrar las voces y experiencias que han sido históricamente silenciadas o marginadas. Reconocer la herencia africana de Jesús permite acceder a una visión más inclusiva y genuina del cristianismo, una que valore sus raíces diversas y cuestione las dinámicas de exclusión que han moldeado su historia. Este acto también obliga a reflexionar sobre cómo el poder y el privilegio han influido en la interpretación de la fe. Nos lleva a plantear preguntas fundamentales acerca de quiénes han sido marginados de la narrativa cristiana y cuáles han sido las razones detrás de ello. Estas cuestiones no son meramente académicas, tienen un impacto tangible en cómo vivimos nuestra fe hoy en día, definiendo nuestra percepción de comunidad, justicia y la imagen misma de Dios. Reconocer a Jesús como un hombre con profundas conexiones con África no es una invención reciente, sino una historia que ha estado esperando ser redescubierta. Esta perspectiva desafía las representaciones eurocéntricas simplificadas que han prevalecido durante siglos y nos invita a adoptar una visión más rica y matizada de su identidad. No se trata de inventar una nueva historia, sino de recuperar una verdad que ha sido ignorada por mucho tiempo, una verdad que puede transformar cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás. Redescubrir la herencia africana de Jesús no solo aborda errores históricos, sino que también confronta las implicaciones más profundas de su identidad. En el contexto actual,
La representación de un Jesús negro se alza como un símbolo poderoso que cuestiona los sistemas de desigualdad racial y ofrece una visión de la fe más inclusiva. Este replanteamiento es especialmente relevante en un mundo que aún enfrenta las consecuencias del colonialismo, la esclavitud y el racismo sistémico. Para muchas personas de ascendencia africana, esta recuperación histórica ofrece un sentido renovado de representación y pertenencia. Durante siglos, la imagen predominante de un Jesús blanco, europeo, ha sostenido la idea de que la divinidad y la blancura están intrínsecamente vinculadas, alimentando narrativas sociales que han devaluado la negritud y generado un sentimiento de inferioridad en generaciones. La representación de un Jesús negro desafía directamente estas narrativas, afirmando que las características africanas, sus culturas e historias son no solo legítimas, sino sagradas. La importancia de esta imagen va más allá de lo visual o de las políticas de identidad. Opera en un nivel profundamente espiritual, presentando a Jesús como alguien que comprende y comparte las luchas de las comunidades marginadas. Para los afroamericanos y otras personas de ascendencia africana, este enfoque sobre Jesús reafirma que sus experiencias no son secundarias dentro de la historia cristiana, sino que están en el centro de ella. Esta perspectiva tiene un potencial profundamente reparador, contrarrestando siglos de exclusión y proporcionando un sentido renovado de dignidad y esperanza. Este replanteamiento también tiene implicaciones significativas para los cristianos blancos. Reconocer la herencia africana de Jesús desafía la visión eurocéntrica que ha dominado gran parte de la interpretación cristiana, invitando a los creyentes a examinar sus propios supuestos sobre la raza, la cultura y la divinidad. Al hacerlo, se abre la puerta a una comprensión de la fe más amplia e inclusiva, que no solo enriquece la espiritualidad personal, sino que también fomenta un sentido de justicia y unidad en la comunidad cristiana global. Este proceso puede generar incomodidad, ya que implica confrontar prejuicios profundamente arraigados y adoptar una perspectiva del cristianismo que priorice las voces y experiencias de quienes históricamente han sido marginados. La representación de un Jesús negro tiene implicaciones trascendentales en la lucha contra el racismo sistémico. A lo largo de la historia, las imágenes religiosas han sido utilizadas para consolidar jerarquías raciales y justificar la opresión. Recuperar la identidad africana de Jesús constituye una contranarrativa poderosa que desafía estas estructuras en su esencia. Reivindica que la negritud no solo es compatible con la imagen divina, sino que es un reflejo de ella, reafirmando el valor y la dignidad intrínseca de las vidas negras. Este replanteamiento de la figura de Jesús se vincula directamente con los movimientos de justicia racial de manera significativa. En el contexto del movimiento Black Lives Matter, por ejemplo, la representación de un Jesús negro funciona como una declaración teológica que respalda la lucha por la igualdad y la justicia. Conecta la resistencia al racismo con las enseñanzas y el ejemplo de Cristo, subrayando su solidaridad con los oprimidos y su llamado a desmantelar sistemas injustos. Desde esta perspectiva, el Evangelio deja de ser un mensaje de aceptación pasiva para convertirse en un llamado a la acción, instando a los creyentes a comprometerse activamente en la construcción de un mundo más justo e igualitario, más allá de su impacto en la justicia racial. El reconocimiento de la herencia africana de Jesús tiene profundas repercusiones teológicas. Invita a reconsiderar doctrinas fundamentales del cristianismo, como la encarnación, desde una perspectiva más inclusiva. Concebir a Dios hecho humano como una figura con raíces africanas añade una nueva dimensión a esta doctrina, destacando la universalidad de la misión de Cristo mientras la sitúa en las experiencias concretas de las comunidades marginadas. Este enfoque también desafía las asociaciones tradicionales entre la blancura y conceptos como la pureza, la divinidad y la autoridad moral. Presentar a Jesús como alguien con herencia africana rompe con estas asociaciones y reafirma el carácter sagrado de todas las identidades raciales y culturales. Además,
Anima a los creyentes a reflexionar más profundamente sobre el significado de estar hechos a imagen de Dios, celebrando la diversidad de la humanidad como una manifestación de lo divino. Las implicaciones culturales de este cambio van más allá del ámbito teológico, alcanzando áreas como la educación, los medios de comunicación y la representación social. Durante demasiado tiempo, los materiales educativos religiosos y los medios han promovido una visión limitada y eurocéntrica del cristianismo. Reivindicar la imagen de un Jesús negro representa una oportunidad para desafiar estas normas y abrir espacio a representaciones de la fe que sean más diversas y fieles a la historia. Este cambio podría transformar la manera en que el cristianismo es enseñado, practicado y comprendido, fomentando una visión más inclusiva y equitativa de la fe. El reconocimiento de la herencia africana de Jesús también crea nuevas oportunidades para el diálogo interreligioso y el intercambio cultural. Al reconocer las raíces compartidas del cristianismo, el judaísmo y el islam en África y Oriente Medio, se subraya la interconexión de estas tradiciones, promoviendo el entendimiento mutuo y la colaboración. Este enfoque resalta la humanidad común que subyace a estas religiones, ofreciendo una alternativa poderosa a las narrativas divisivas que han marcado históricamente sus interacciones. Sin embargo, reivindicar la herencia africana de Jesús no está exento de desafíos. Este esfuerzo exige un compromiso profundo para enfrentar las resistencias culturales, sociales y políticas que intentan preservar una visión reduccionista y excluyente de la fe, pero también ofrece la posibilidad de transformar nuestra comprensión colectiva de la espiritualidad, la justicia y la comunidad. Para muchos, la figura de un Jesús blanco está profundamente arraigada, simbolizando no solo su fe, sino también su identidad cultural. Cuestionar este legado implica estar dispuesto a entablar conversaciones difíciles y desafiar suposiciones mantenidas durante siglos. Requiere un compromiso con la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de cómo las distorsiones históricas han moldeado nuestra comprensión de la fe y la identidad. A pesar de los retos, las recompensas de este replanteamiento son significativas. Al aceptar la complejidad de la identidad de Jesús, se abre la posibilidad de construir una visión del cristianismo más auténtica, inclusiva y transformadora. Una visión que celebre la diversidad, afirme la dignidad de todas las personas y motive a los creyentes a trabajar por la justicia y la reconciliación en sus comunidades y más allá. Cuando se analiza en su contexto histórico y cultural completo, la historia de Jesús trasciende las fronteras de raza y geografía. Es una historia que habla de la humanidad compartida por todos, aunque a menudo ha sido utilizada para dividir en lugar de unir. Reconocer la herencia africana de Jesús invita a reconsiderar su vida y enseñanzas desde una perspectiva más amplia, que destaque la justicia, la inclusión y la conexión entre todas las experiencias humanas. Esta conexión se refleja en la forma en que las enseñanzas de Jesús trascienden las culturas, con parábolas y sermones que subrayan la importancia de la comunidad, la compasión y el valor intrínseco de cada persona, valores profundamente presentes en las tradiciones espirituales africanas. En muchos aspectos, el mensaje de Jesús encuentra eco en el concepto africano de Ubuntu, que proclama «Yo soy porque nosotros somos». Esta filosofía, que prioriza la armonía comunitaria y el bienestar colectivo, refleja las enseñanzas de un hombre que buscó derribar barreras y unir a las personas. Enmarcar a Jesús dentro de este contexto desafía las interpretaciones individualistas del cristianismo, predominantes en la teología occidental, desplazando el foco de la salvación personal hacia una visión más comunitaria de la fe. Esta perspectiva resalta la solidaridad con los oprimidos y la necesidad de un cambio sistémico, enriqueciéndonos con una comprensión más profunda del mensaje de Jesús y reafirmando su compromiso radical con la justicia y la igualdad. Las raíces africanas de Jesús también recuerdan la naturaleza multicultural del cristianismo primitivo.
La fe que emergió tras la muerte de Jesús no fue un movimiento homogéneo, sino una comunidad vibrante y diversa que cruzaba continentes y culturas, desde el eunuco etíope bautizado por Felipe hasta los teólogos del norte de África que definieron el pensamiento cristiano primitivo. África ha sido una pieza clave en el desarrollo del cristianismo. Sin embargo, esta historia ha sido a menudo eclipsada por narrativas eurocéntricas, lo que resalta la necesidad de reivindicar la herencia africana de Jesús y la iglesia primitiva. Un ejemplo notable de este legado se encuentra en la Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Desde su introducción en Etiopía en el siglo IV, el cristianismo ha prosperado allí, manteniendo vivas tradiciones que ofrecen un rico mosaico de creencias, prácticas y expresiones artísticas conectadas profundamente con las enseñanzas de Jesús. La iconografía etíope, que representa a un Cristo negro, y las liturgias ancestrales, preservadas a lo largo de los siglos, son testimonio del legado duradero de las raíces africanas del cristianismo. Estas tradiciones no solo enriquecen nuestra comprensión de la fe, sino que también reafirman la importancia de reconocer y celebrar la diversidad que siempre ha estado en el corazón del cristianismo. Este legado no se limita a Etiopía, sino que se extiende a lo largo y ancho del continente africano, donde el cristianismo ha evolucionado y se ha enriquecido al entrelazarse con las tradiciones culturales y espirituales locales, desde las vibrantes expresiones de fe en África Occidental hasta las formas profundamente ritualizadas del cristianismo en el sur del continente. Estas adaptaciones han generado prácticas y teologías que son, a la vez, inconfundiblemente cristianas y profundamente africanas. Estas tradiciones desafían la percepción errónea de que el cristianismo es una religión exclusivamente occidental, resaltando su capacidad para adaptarse y arraigarse en diferentes contextos culturales. También representan una contranarrativa crucial frente a las interpretaciones coloniales del cristianismo, que en su momento intentaron borrar o minimizar las identidades y culturas africanas en favor de una hegemonía europea. En este marco, la imagen de un Jesús negro ocupa un lugar central como símbolo de esta contranarrativa. Esta representación desafía la idea de que la divinidad debe ajustarse a cánones europeos, reafirmando en cambio la santidad y dignidad de las identidades africanas. Este reconocimiento es particularmente vital en un mundo donde las desigualdades raciales persisten de manera generalizada. La representación de un Jesús negro es, por tanto, no solo una afirmación histórica, sino también un emblema de resistencia y empoderamiento, ofreciendo inspiración y esperanza a aquellos que han sido marginados y oprimidos. Más allá de su impacto visual y simbólico, esta imagen sirve como un recordatorio profundo de la solidaridad de Jesús con los marginados. Los evangelios muestran repetidamente a Jesús alineándose con aquellos en los márgenes de la sociedad, los pobres, los enfermos, los excluidos. Sus enseñanzas subrayan la dignidad inherente de todas las personas, independientemente de su estatus social, económico o cultural. Así, la figura de un Jesús negro no es solo una corrección de la narrativa histórica, sino también una representación vivida de los valores que él encarnaba: justicia, compasión e igualdad. La recuperación de la herencia africana de Jesús no implica desplazar otras interpretaciones culturales de su vida y enseñanzas. Más bien, se trata de restaurar una verdad que ha sido oscurecida por siglos de exclusión y distorsión. Este proceso es un llamado a ampliar nuestra visión de quién fue Jesús y qué representa, abrazando la diversidad humana como un reflejo de la divinidad misma. Al hacerlo, desafiamos las limitaciones de los estereotipos culturales y vemos a Jesús como una figura universal, capaz de trascender fronteras y unir a las personas en torno a una visión compartida de amor, justicia y reconciliación. Además, esta perspectiva amplía nuestra comprensión del impacto del cristianismo primitivo, que desde sus inicios no fue monolítico, sino multicultural y global en su alcance.
Desde África hasta Asia y más allá, las primeras comunidades cristianas reflejaron una diversidad que a menudo ha sido ignorada en las narrativas eurocéntricas. Recuperar esta diversidad no solo enriquece nuestra visión de la historia del cristianismo, sino que también nos inspira a crear un presente y un futuro donde las múltiples expresiones de fe sean valoradas y respetadas. En última instancia, el reconocimiento de un Jesús con raíces africanas es un recordatorio poderoso de que su mensaje trasciende las divisiones culturales y geográficas. Esta visión no solo reafirma la importancia de las tradiciones africanas en la formación del cristianismo, sino que también ofrece una invitación a los creyentes de todo el mundo para participar en un diálogo interreligioso y cultural que celebre la humanidad compartida. Al abrazar esta diversidad, nos acercamos a una comprensión más rica y profunda del amor y la justicia que Jesús enseñó y vivió. Una comprensión que tiene el poder de transformar tanto nuestra fe como nuestro mundo. Al reivindicar esta verdad, también confrontamos el papel que el poder y el privilegio han desempeñado en moldear la narrativa de Jesús a lo largo de la historia. El blanqueamiento de su imagen no fue simplemente una decisión artística, sino una acción deliberada que servía a los intereses de imperios e instituciones que buscaban consolidar su autoridad. Al asociar a Jesús con la blancura, estas fuerzas legitimaron sistemas de opresión, marginaron a quienes no encajaban en su visión restringida de la fe y reforzaron jerarquías culturales y raciales. Reconocer esta historia es un acto esencial para avanzar hacia la sanación y la reconciliación, no solo dentro de la Iglesia, sino también en la sociedad en su conjunto. La recuperación de la herencia africana de Jesús también nos invita a imaginar un futuro más inclusivo para el cristianismo. Este futuro demanda una fe que sea equitativa, que celebre su diversidad y honre las voces y experiencias de aquellos que han sido históricamente silenciados. No se trata únicamente de representación. Se trata de construir una espiritualidad que sea auténtica respecto a sus orígenes y que ofrezca respuestas significativas a los desafíos del mundo contemporáneo. Este camino hacia un cristianismo transformado exige humildad, valentía y una disposición genuina para confrontar verdades incómodas. Requiere escuchar las historias y perspectivas de quienes han sido excluidos de la narrativa dominante y comprometerse con una práctica activa de justicia, inclusión y reparación. No es un proceso fácil, pero es esencial, ya que nos acerca a la esencia del Evangelio y al amor radical que Jesús encarnó. La reivindicación de las raíces africanas de Jesús tiene implicaciones profundas no solo para la fe, sino también para cómo entendemos la historia, la identidad y la justicia. Este esfuerzo desafía las narrativas arraigadas que han definido al cristianismo occidental y, en consecuencia, a gran parte de la cultura global durante siglos. Más que una corrección de errores históricos, es una invitación a reimaginar las narrativas fundamentales que moldean nuestra comprensión de la humanidad colectiva, cuando reconocemos a Jesús como una figura profundamente vinculada con África. Nuestra percepción de la historia cristiana se transforma. La fe ya no se limita a los confines del Imperio Romano o a los marcos culturales de Europa. Se expande para reflejar una historia rica, multicultural y global. Esta perspectiva resalta cómo el cristianismo primitivo fue un movimiento diverso, alimentado por una variedad de culturas y experiencias que se entrelazaron para formar una comunidad dinámica y universal. Entender a Jesús dentro de este contexto histórico y cultural más amplio también desafía las estructuras actuales de poder y exclusión. Al abrazar una imagen de Jesús que refleja su conexión africana, desmantelamos las asociaciones históricas entre la divinidad, la blancura y la autoridad, afirmando en su lugar que todas las culturas, colores e identidades son igualmente sagradas. Este acto de afirmación no solo enriquece nuestra comprensión de la fe, sino que también proporciona un modelo para construir comunidades más justas e inclusivas. La recuperación de esta herencia también abre nuevas posibilidades para el diálogo interreligioso y cultural, al destacar las conexiones profundas entre África,
Oriente Medio y las raíces compartidas del cristianismo, el judaísmo y el islam. Este reconocimiento puede servir como un puente, fomentando el entendimiento mutuo y la cooperación entre tradiciones que a menudo han estado divididas por narrativas de poder y exclusión. En última instancia, este proceso no solo redefine cómo entendemos la historia de Jesús, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo construimos el futuro. Nos desafía a vivir una fe que no solo mire hacia atrás con honestidad, sino que también avance con compromiso hacia un mundo más equitativo, abrazando la diversidad humana como una expresión integral de lo divino. Este replanteamiento de Jesús no es solo un acto de justicia histórica, es un llamado a la transformación espiritual, cultural y social que nos invita a encarnar los valores radicales de amor, justicia y reconciliación que Jesús representó. Se convierte en una narrativa esencialmente global, inclusiva y diversa. Esta visión resalta la relevancia universal de la vida y las enseñanzas de Jesús mientras pone de manifiesto cómo su identidad resuena de manera única con las comunidades marginadas y oprimidas. Esta conexión resulta especialmente significativa en el contexto de los movimientos actuales por la justicia racial. La representación de un Jesús negro no es simplemente una verdad histórica, sino un símbolo poderoso de solidaridad con aquellos que han sido excluidos, deshumanizados y oprimidos, en un mundo donde el racismo sistémico sigue influyendo en las vidas de millones. Esta imagen ofrece esperanza y empoderamiento. Afirma que la negritud no solo es compatible con la divinidad, sino que es una expresión de ella, reafirmando el valor y la dignidad inherentes a toda persona. La importancia de esta representación no puede ser subestimada. Durante siglos, la prevalencia de una imagen blanca y europea de Jesús ha perpetuado una narrativa centrada en la blancura, relegando otras identidades a los márgenes. Esto ha generado profundos impactos psicológicos y espirituales, particularmente para las personas de ascendencia africana. El borrador de la herencia africana de Jesús ha contribuido a una sensación de alienación dentro de una fe que debería ser un espacio de pertenencia y empoderamiento. Recuperar esta herencia no es solo un acto histórico, sino también una acción de sanación espiritual y cultural que reafirma la humanidad plena de quienes han sido excluidos de la narrativa dominante. Este proceso también tiene un peso teológico significativo. Nos invita a reflexionar sobre el significado de la encarnación. Dios haciéndose humano en un tiempo, lugar y contexto cultural específicos. Reconocer las raíces africanas de Jesús transforma la encarnación de un concepto abstracto en una afirmación profunda de la humanidad en toda su diversidad. Nos recuerda que Dios eligió entrar al mundo no desde los centros de poder, sino desde los márgenes, abrazando una herencia cultural que ha sido ignorada o subvalorada durante mucho tiempo. El reconocimiento de la herencia africana de Jesús también desafía las formas en que el poder y el privilegio han moldeado la interpretación de la fe a lo largo de la historia. Durante siglos, las narrativas teológicas han sido dominadas por voces de Europa y América del Norte, mientras que las perspectivas provenientes de África, Asia y otras regiones han sido mayormente excluidas. Esta visión eurocéntrica no solo ha distorsionado la imagen de Jesús, sino que también ha limitado la forma en que se comprenden y aplican sus enseñanzas. Centrar las raíces africanas de Jesús abre la puerta a un cristianismo más inclusivo y auténtico, que valora las contribuciones de teólogos, académicos y comunidades africanas cuyas voces han sido frecuentemente marginadas. Este enfoque celebra la rica diversidad de tradiciones cristianas, desde la Iglesia copta en Egipto hasta los dinámicos movimientos pentecostales de África Occidental, reconociéndolas como elementos fundamentales de la fe y no como expresiones periféricas. Una perspectiva más inclusiva nos invita también a explorar las intersecciones entre la fe, la cultura y la justicia social de formas nuevas y transformadoras. Cuando percibimos a Jesús como una figura que encarna las luchas y aspiraciones de las comunidades marginadas,
Sus enseñanzas adquieren un significado renovado y una relevancia más profunda. Esta visión desafía a los creyentes a reconsiderar el papel del cristianismo en un mundo diverso y fracturado, destacando cómo la verdadera esencia del mensaje de Jesús reside en la inclusión, la justicia y la dignidad universal. Reafirmar la herencia africana de Jesús no es solo un ejercicio académico, es un compromiso con la creación de una fe que abrace a toda la humanidad y ofrezca un camino hacia la transformación individual, cultural y social. Las bienaventuranzas, por ejemplo, trascienden su interpretación tradicional como una lista de virtudes y se convierten en un manifiesto audaz en favor de la justicia y la liberación. Del mismo modo, las parábolas del buen samaritano y el hijo pródigo nos instan a cuestionar nuestras ideas de pertenencia y exclusión, llamándonos a construir una sociedad donde cada persona sea valorada e incluida. La representación de un Jesús negro también abre nuevas posibilidades para el diálogo interreligioso e intercultural. Al reconocer las raíces africanas y de Oriente Medio que el cristianismo comparte con el judaísmo y el islam, se pueden fomentar relaciones más profundas y colaborativas entre estas tradiciones religiosas. Esta perspectiva destaca la humanidad común que subyace en todas ellas, generando oportunidades para el entendimiento mutuo y el enriquecimiento compartido. Además, desafía las narrativas divisorias que históricamente han enfrentado a estas comunidades entre sí, subrayando en cambio su compromiso compartido con principios como la justicia, la compasión y la santidad de la vida. En el ámbito educativo, la reivindicación de las raíces africanas de Jesús ofrece una poderosa herramienta para cuestionar los enfoques eurocéntricos de los planes de estudio. Integrar esta perspectiva en la educación permite enseñar a los estudiantes sobre los diversos contextos culturales e históricos del cristianismo, promoviendo una comprensión más rica y significativa de la fe y su relevancia para personas de todas las culturas y orígenes. Este enfoque tiene el poder de transformar no solo la educación religiosa, sino también las conversaciones más amplias sobre historia, identidad y cultura. En esencia, la recuperación de la herencia africana de Jesús es una invitación a confrontar los legados de exclusión y borrado que han moldeado el mundo moderno. Es un llamado a construir una sociedad más justa e inclusiva que celebre la diversidad de la experiencia humana y reafirme la dignidad de cada individuo. Aunque este viaje está lleno de desafíos, es un camino que vale la pena recorrer, pues nos acerca al núcleo del Evangelio y al amor radical que encarna. Considerar a Jesús como una figura profundamente conectada con África es mucho más que una corrección histórica. Es una perspectiva transformadora que redefine nuestra comprensión de la fe, la cultura y la identidad. Durante siglos, la imagen dominante de Jesús ha reflejado las influencias culturales y políticas de quienes la crearon, a menudo distorsionando la universalidad y la inclusividad de su mensaje. Recuperar la herencia africana de Jesús no es simplemente un ejercicio de justicia histórica, es una oportunidad para reconfigurar nuestra visión de lo que significa seguir a Jesús. Este replanteamiento no solo corrige narrativas pasadas, sino que también exige un compromiso con un futuro donde las voces y experiencias diversas sean reconocidas y celebradas. La historia de Jesús como una figura con raíces africanas ofrece una lente a través de la cual podemos reexaminar nuestras propias nociones de fe y pertenencia, recordándonos que su mensaje siempre estuvo destinado a derribar barreras y unir a las personas en torno a un llamado compartido de justicia, amor y reconciliación. Se trata de realinear la fe con sus valores esenciales de justicia, equidad y amor. Esta reivindicación nos lleva a examinar cómo el poder ha moldeado históricamente la representación de lo divino. El blanqueamiento de Jesús no fue solo una decisión estética, sino un esfuerzo intencional para vincular el cristianismo con las normas culturales y raciales de quienes ostentaban el poder. Retratar a Jesús como una figura blanca europea reforzó la idea de que la blancura estaba asociada con la divinidad, la bondad y la autoridad.
Este enfoque tenía una motivación profundamente política, al servicio de los intereses de imperios, potencias coloniales y élites gobernantes. Las implicaciones de esta distorsión han sido profundas y duraderas. Durante siglos, la imagen de un Jesús blanco se utilizó como herramienta para justificar sistemas de opresión, desde la esclavitud de personas africanas hasta la colonización de vastos territorios. Esta representación funcionó como un mecanismo de exclusión, marginando a quienes no encajaban en una visión reduccionista de lo que se consideraba sagrado o aceptable. El impacto de este legado no solo se percibe en la historia del cristianismo occidental, sino también en las estructuras sociales más amplias que perpetúan la desigualdad y la injusticia en la actualidad. Reconocer y reivindicar la herencia africana de Jesús desafía la base misma de estos sistemas. Proclama que la divinidad no está limitada a una raza, cultura o región específica. Afirma el carácter sagrado inherente a todas las personas, independientemente de su origen, y exige una visión del cristianismo que sea verdaderamente inclusiva, diversa y equitativa. Esta perspectiva va más allá de una cuestión de representación. Se trata de recuperar la esencia transformadora del Evangelio, un mensaje centrado en la justicia, la compasión y el cambio de estructuras opresivas. Para lograr esta transformación, es fundamental comprender el contexto histórico y cultural en el que vivió Jesús, situarlo en el entorno multicultural y diverso de la Judea del primer siglo revela a un hombre profundamente vinculado con las luchas y esperanzas de las comunidades marginadas. Las enseñanzas de Jesús no eran abstractas ni teóricas. Estaban profundamente enraizadas en las realidades cotidianas de personas que enfrentaban opresión, desplazamiento e injusticia. Este contexto histórico añade profundidad y relevancia a su mensaje, haciéndolo aún más significativo frente a los desafíos contemporáneos. Además, reconocer la herencia africana de Jesús pone en primer plano la naturaleza interconectada del movimiento cristiano primitivo. El cristianismo no emergió de manera aislada, sino como parte de una rica red de intercambios culturales y religiosos que incluía África, Oriente Medio y otras regiones. Desde la historia del eunuco etíope en el libro de los Hechos hasta los influyentes teólogos del norte de África, como Agustín de Hipona. Las comunidades africanas desempeñaron un papel crucial en la formación del pensamiento cristiano temprano. Reconocer estas contribuciones desmantela las narrativas eurocéntricas que han dominado durante tanto tiempo y celebra la diversidad intrínseca de las tradiciones cristianas. Esta celebración también abarca las expresiones culturales y artísticas de la fe que han florecido en las comunidades africanas y en la diáspora. Desde las vibrantes representaciones artísticas de un Jesús negro hasta la riqueza de las tradiciones espirituales de África y sus descendientes. Estas expresiones son un testimonio del carácter universal y multifacético del cristianismo. En última instancia, reivindicar la herencia africana de Jesús no es solo una corrección histórica, sino una afirmación de la diversidad y la universalidad de su mensaje. Es un recordatorio de que la fe cristiana es más rica, más inclusiva y más poderosa cuando honra todas sus raíces y celebra las contribuciones de las comunidades que la han moldeado a lo largo de los siglos. Desde la vibrante iconografía de la iglesia etíope hasta los conmovedores himnos de la tradición afroamericana. Estas expresiones nos ofrecen una visión rica de cómo Jesús ha sido comprendido y acogido en distintos contextos culturales. Nos recuerdan que el cristianismo no es una fe uniforme, sino un mosaico compuesto por historias, canciones y símbolos que reflejan las vivencias y perspectivas de sus seguidores. En este marco, la imagen de un Jesús negro ha sido especialmente poderosa como fuente de resistencia y empoderamiento frente al racismo sistémico y los intentos de borrado cultural. Esta representación desafía la idea de que la santidad está ligada a la blancura, afirmando que la negritud no solo es compatible con la divinidad, sino que es una parte esencial de ella.
Esta afirmación ha desempeñado un papel fundamental en movimientos como la teología de la liberación y las luchas por los derechos civiles, sirviendo como un pilar de justicia y dignidad para las personas negras. Además, invita a reexaminar cómo se enseña y practica el cristianismo en la actualidad. Muchas iglesias e instituciones religiosas han priorizado la preservación de tradiciones, a menudo en detrimento de explorar la complejidad cultural e histórica de la fe. Este enfoque limita la inclusión de perspectivas alternativas, reforzando las narrativas dominantes que han moldeado el cristianismo occidental. Adoptar una visión más inclusiva de Jesús puede abrir espacios para el diálogo, el aprendizaje y el crecimiento, honrando la diversidad de las raíces de la fe. Esta apertura es crucial no solo dentro de la Iglesia, sino también en el mundo en general. En una época en la que las divisiones culturales, raciales y religiosas siguen alimentando conflictos, la imagen de un Jesús negro presenta una visión de unidad y reconciliación. Nos recuerda que nuestras diferencias no son barreras, sino puentes que ofrecen oportunidades para aprender unos de otros y construir un mundo más justo y solidario, alineado con los valores de amor y justicia que Jesús encarnó. El camino para reclamar la herencia africana de Jesús no está exento de desafíos. Implica enfrentar verdades incómodas sobre cómo el poder y el privilegio han influido en nuestra comprensión de la fe. Requiere escuchar las voces que han sido silenciadas y reconocer el daño causado por la exclusión de perspectivas diversas. Sin embargo, también es un camino lleno de esperanza que nos guía hacia una versión más auténtica, inclusiva y transformadora del cristianismo. Esta visión no solo celebra la diversidad de la humanidad, sino que también reafirma nuestra conexión compartida con lo divino. Nos llama a confrontar los legados de exclusión e injusticia mientras trabajamos hacia un futuro en el que todas las personas sean valoradas e incluidas. Además, nos desafía a entender a Jesús no como una figura limitada por estereotipos culturales, sino como un símbolo de unidad, amor y las posibilidades infinitas de la conexión humana. Ver a Jesús como una figura profundamente conectada con África exige que reconsideremos no solo las narrativas religiosas, sino también las construcciones culturales e identitarias y las estructuras de poder que han moldeado nuestra historia. Esta reimaginación va más allá de los debates teológicos, actuando como una herramienta para remodelar nuestra conciencia colectiva y abordar las desigualdades que persisten en el mundo contemporáneo. La representación de un Jesús negro, fundamentada en la verdad histórica, rompe con siglos de narrativas dominadas por una perspectiva eurocéntrica y nos invita a entender la fe como una fuerza dinámica de inclusión y justicia. En este contexto, la reivindicación de la herencia africana de Jesús resalta la importancia de la representación para las personas afrodescendientes. Durante siglos, la exclusión de las contribuciones africanas ha permeado diversas áreas de la vida, desde la religión hasta la educación y el arte. La omnipresencia de un Jesús blanco en la iconografía religiosa ha reforzado narrativas sociales que devalúan la negritud, generando barreras para la plena participación y pertenencia. Reclamar esta narrativa no solo restituye dignidad y visibilidad, sino que también afirma que las identidades africanas no son periféricas, sino fundamentales para la historia de la salvación. Este acto también pone de relieve el poder de las narrativas para dar forma a nuestras percepciones de la identidad y la historia. El blanqueo de Jesús no fue un incidente aislado, sino parte de un esfuerzo sistemático para alinear las narrativas religiosas con las prioridades políticas y culturales de quienes detentaban el poder. Al presentar a Jesús como un modelo de belleza y autoridad europeas, la narrativa dominante marginó otras expresiones culturales, creando una versión de la fe que muchas veces parecía distante e inaccesible para quienes estaban en los márgenes. Recuperar esta diversidad no solo corrige distorsiones históricas,
sino que abre nuevas posibilidades para una comprensión del cristianismo que celebre su riqueza y su capacidad para unir a las personas a través de la justicia, la inclusión y el amor. Reclamar la herencia africana de Jesús rompe con patrones históricos de exclusión y ofrece una visión más amplia e inclusiva de la fe. Permite entender al cristianismo como una tradición que desde sus orígenes ha sido moldeada por diversas culturas y perspectivas, destacando figuras como los teólogos africanos Agustín de Hipona y Tertuliano, así como las profundas tradiciones de la Iglesia Ortodoxa etíope. Este reconocimiento cuestiona la noción de que el cristianismo es una religión exclusivamente occidental y subraya sus raíces en el sur global. Al hacerlo, redefine la narrativa de la fe y pone en evidencia su rica diversidad cultural e histórica. Las implicaciones de este replanteamiento son profundas. Invita a una reevaluación de cómo enseñamos y practicamos el cristianismo, priorizando la inclusión de diversas voces y experiencias en la construcción de la fe. Este cambio no busca borrar la tradición, sino ampliarla, abrazando su complejidad y la belleza de la experiencia humana en todas sus formas. Exige que las instituciones religiosas trasciendan las interpretaciones eurocéntricas para adoptar una perspectiva global que refleje la verdadera amplitud del cristianismo. Esta expansión no es solo un acto de justicia histórica, sino un compromiso con la autenticidad espiritual. Más allá de su importancia espiritual y cultural, la imagen de un Jesús negro tiene un profundo significado social y político. Se erige como un símbolo de resistencia frente al racismo y la opresión sistémicos, desafiando las estructuras que han utilizado la religión como herramienta para perpetuar la desigualdad. Al presentar a Jesús como una figura que se alinea con las luchas de los marginados, esta representación llama a los creyentes a enfrentar las injusticias de su tiempo y a trabajar hacia un mundo que refleje los valores de equidad, compasión y justicia. Esta perspectiva también tiene el potencial de transformar nuestra relación con los movimientos contemporáneos por la justicia y la liberación. Cuando las enseñanzas de Jesús se interpretan a través del lente de su herencia africana, adquieren una nueva profundidad y relevancia. Nos recuerdan que la fe no es simplemente un camino individual, sino un llamado colectivo a la acción, exigiendo solidaridad con los oprimidos y un compromiso activo para desmantelar los sistemas de explotación y exclusión. Para aquellos que históricamente han sido marginados en las narrativas dominantes, la imagen de un Jesús negro se convierte en una fuente poderosa de empoderamiento. Afirma que sus historias y experiencias no solo son válidas, sino sagradas, profundamente entrelazadas con la historia de la salvación. Esta afirmación puede tener un impacto transformador, especialmente para las generaciones más jóvenes, ofreciéndoles una visión de la fe que refleja sus propias identidades y que los inspira a verse como agentes de cambio en sus comunidades. Simultáneamente, esta recuperación de la herencia africana de Jesús desafía a quienes se han beneficiado de las narrativas dominantes a participar en un proceso de desaprendizaje y reaprendizaje. Este proceso implica reconocer cómo el poder y el privilegio han moldeado las narrativas religiosas y abrirse a una visión más inclusiva y diversa. También requiere humildad para enfrentar los legados de exclusión y un compromiso para corregirlos, tanto dentro de las instituciones religiosas como en la sociedad en general. El reconocimiento de un Jesús profundamente conectado con África no solo transforma la forma en que entendemos la historia del cristianismo, sino que también nos desafía a repensar nuestras propias estructuras sociales y culturales. Nos invita a construir una fe que no solo celebre la diversidad, sino que también active la justicia y la equidad. Este replanteamiento tiene el poder de unir a las personas en torno a una visión común de amor, inclusión y transformación social, reflejando los valores esenciales que Jesús encarnó. Invita a los cristianos blancos, en particular, a examinar cómo su percepción de Jesús ha sido moldeada por el privilegio y a adoptar una visión de la fe más inclusiva y equitativa.
Este proceso requiere humildad, disposición para escuchar y apertura a las voces que históricamente han sido marginadas. Una perspectiva más inclusiva fomenta también un sentido de unidad y conexión, destacando la humanidad compartida que está en el centro de la historia cristiana. Reconocer las raíces africanas de Jesús nos recuerda que su mensaje nunca estuvo destinado a limitarse a una sola cultura o pueblo, sino que siempre buscó trascender las divisiones y unir a las personas. Esta visión de unidad resulta especialmente relevante en un mundo marcado por conflictos y divisiones, ofreciendo un camino hacia la reconciliación y la comprensión mutua. El camino para recuperar la herencia africana de Jesús no es fácil, pero es un esfuerzo profundamente valioso. Nos desafía a confrontar los legados de exclusión y borrado que han moldeado nuestra historia y a imaginar un futuro en el que todas las personas sean valoradas e incluidas. Nos invita a considerar la fe no como un conjunto fijo de creencias, sino como una fuerza viva y dinámica que impulsa la justicia, la sanación y la transformación. Reclamar esta narrativa no es solo un acto de redescubrimiento histórico. Es un proceso de transformación que reconfigura cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Permite crear una visión del cristianismo que respeta sus diversas raíces y honra la plena humanidad de todas las personas. En este acto de reivindicación, nos acercamos más a la esencia de la historia de Jesús. Una historia de amor, inclusión y posibilidades infinitas de gracia. Reconocer la herencia africana de Jesús va más allá de ser una revelación histórica. Es una reinvención de la fe que desafía siglos de exclusión y distorsión. A medida que esta perspectiva gana terreno, tiene el potencial de cambiar no solo cómo vemos a Jesús, sino también cómo nos entendemos entre nosotros. Este esfuerzo no es simplemente una corrección histórica, es una oportunidad para transformar una narrativa que ha sido utilizada para dividir en una herramienta de unidad. Durante siglos, la representación de un Jesús blanco y europeo ha servido como un símbolo de dominación cultural, perpetuando sistemas de desigualdad y exclusión racial. Ha moldeado la enseñanza, práctica y comprensión del cristianismo, alienando a quienes no encajan dentro de estas visiones reduccionistas. Presentar a Jesús como un emblema de la blancura ha reforzado estereotipos dañinos y justificado sistemas de opresión, desde el colonialismo hasta la segregación. Sin embargo, la verdad, una vez revelada, tiene el poder de desmantelar estas construcciones y ofrecer una visión de la fe más inclusiva y equitativa. Reclamar la herencia africana de Jesús restablece un equilibrio en esta narrativa. Nos recuerda que Jesús no era una figura de la nobleza europea, sino un hombre de Oriente Medio profundamente enraizado en la diversidad cultural y étnica de su tiempo. Sus enseñanzas no apoyaban los sistemas de poder, sino que los desafiaban, ofreciendo una visión radical de justicia, compasión e inclusión. Reconocer esta perspectiva nos lleva a replantear cómo vivimos nuestra fe y a enfrentar los legados de exclusión que persisten en nuestras instituciones y sociedades. Además, este enfoque nos invita a ver la interconexión de la humanidad reflejada en la historia de Jesús. Su vida y ministerio fueron moldeados por un rico intercambio cultural en el mundo antiguo, nutrido por tradiciones y sabidurías provenientes de África, Asia y más allá. Este contexto global enfatiza la universalidad de su mensaje, que trasciende las barreras de raza, cultura y geografía. Adoptar esta comprensión más amplia nos permite construir una visión del cristianismo verdaderamente inclusiva, que honre la diversidad de la humanidad y celebre los valores compartidos que nos unen. Las implicaciones de esta perspectiva van más allá de la Iglesia. Ofrecen un marco para abordar desafíos sociales más amplios como la desigualdad, la injusticia y la división. Este entendimiento de Jesús y su mensaje proporciona herramientas para enfrentar estos problemas con integridad, empatía y compromiso,
mostrando cómo la fe puede ser una fuerza poderosa para la unidad y la transformación social. La representación de un Jesús negro, anclada en la verdad histórica, se convierte en un poderoso símbolo de resistencia contra el racismo sistémico y en un llamado urgente a la acción. Para quienes están comprometidos con la justicia, esta imagen recuerda que la fe no implica una aceptación pasiva del statu quo, sino una fuerza dinámica para el cambio, profundamente arraigada en la creencia de que todas las personas son creadas a imagen de Dios y merecen dignidad, respeto y equidad. Para las comunidades que históricamente han sido marginadas, esta recuperación es un acto profundo de empoderamiento. Afirma que sus identidades, historias y experiencias no solo son válidas, sino que son centrales en la historia de la fe. Proporciona una visión del cristianismo que refleja sus realidades vividas y honra sus contribuciones, restaurando un sentido de pertenencia e inclusión que durante mucho tiempo les ha sido negado. Esta afirmación no solo valida las identidades marginadas, sino que tiene el potencial de transformar vidas al cultivar esperanza, resiliencia y un renovado propósito. Para quienes han sido beneficiarios de las narrativas dominantes, esta comprensión representa una oportunidad de aprendizaje, crecimiento y transformación. Los desafía a confrontar sus propios prejuicios y suposiciones, a escuchar las voces históricamente silenciadas y a adoptar una perspectiva de la fe más inclusiva y equitativa. Este proceso, aunque desafiante, es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Exige humildad, una mente abierta y la disposición para reconocer cómo el privilegio ha dado forma a las visiones del mundo. Incluso dentro de la fe, en su núcleo, este viaje trata de recuperar la esencia radical del Evangelio, un mensaje de amor, justicia e inclusión que responde a las necesidades más profundas de la humanidad. Es un llamado a ver a Jesús no como una figura limitada por estereotipos culturales o raciales, sino como un reflejo de la diversidad ilimitada y la belleza inherente a la creación. Además, esta visión reconoce que la historia de Jesús no es solo una narrativa del pasado, sino una fuerza viva que sigue moldeando nuestro mundo actual. Reivindicar la herencia africana de Jesús nos invita a reimaginar cómo enseñamos, practicamos y compartimos la fe. Exige un compromiso renovado con los principios de inclusión, equidad y justicia en todos los aspectos de nuestras vidas. Nos desafía a construir comunidades que reflejen verdaderamente la diversidad de la familia humana, creando espacios donde todas las personas sean valoradas, respetadas y plenamente incluidas. Este proceso también nos recuerda que la fe es una herramienta poderosa para la transformación social. La imagen de un Jesús negro no es solo un desafío a las narrativas dominantes. Es una afirmación de que el cristianismo puede ser una fuerza para la liberación. Esta perspectiva llama a los creyentes a confrontar las injusticias de su tiempo, desde el racismo estructural hasta las inequidades económicas, y a trabajar activamente por un mundo que refleje los valores de compasión, equidad y amor que Jesús encarnó. En última instancia, la tarea de reclamar la herencia africana de Jesús trasciende la historia y se convierte en un acto de visión y acción para el presente y el futuro. Nos invita a reimaginar un cristianismo que celebre la diversidad, honre la dignidad de todas las personas y se convierta en un modelo de unidad en un mundo fragmentado. Este proceso no es solo una cuestión de teología o historia, es una cuestión de justicia social y de compromiso con un futuro en el que la humanidad, en toda su riqueza y diversidad, pueda florecer. A medida que avanzamos en este camino, estamos llamados a enseñar, aprender y compartir una fe que no excluya, sino que acoja a todos. Estamos llamados a desafiar los sistemas de opresión y a construir comunidades que reflejen el amor y la inclusión radical que Jesús vivió y predicó. En este acto de reivindicación, no solo recuperamos una parte olvidada de la historia, también reimaginamos un cristianismo que es tan diverso, dinámico y vibrante como las personas que lo practican.
transformando la fe en una verdadera fuerza para la justicia y la reconciliación en nuestro mundo. Nos inspira a encarnar los valores de amor, compasión y justicia que Jesús representó, trabajando hacia un mundo que refleje verdaderamente la visión transformadora del Evangelio. Este camino no está exento de dificultades, pero es un viaje profundamente significativo y necesario. Es un recorrido que nos acerca a la verdad, nos une como humanidad y nos conecta más profundamente con lo divino. Al reclamar la historia de Jesús en toda su complejidad, no solo estamos desenterrando una parte olvidada del pasado, sino que estamos reformulando nuestra comprensión de la fe, la identidad y la justicia, y en este acto de recuperación, estamos construyendo una visión del cristianismo que es más auténtica, inclusiva y fiel a los valores de amor y gracia que forman su núcleo. La historia de Jesús es, en esencia, una historia de esperanza. Es una narración que nos recuerda que la verdad tiene el poder de vencer la falsedad, que la justicia puede prevalecer sobre la opresión y que el amor puede superar incluso las divisiones más profundas. Esta esperanza no es una abstracción, sino una invitación concreta a vivir de manera que refleje estos valores, transformando nuestras relaciones, comunidades y sociedades. Al abrazar la historia de Jesús en su totalidad, reconocemos las posibilidades ilimitadas de la fe como fuerza de reconciliación y cambio. Nos invita a imaginar un mundo donde todas las personas sean vistas, respetadas, valoradas y amadas. Un mundo donde la diversidad no sea una barrera, sino una riqueza que fortalezca nuestra humanidad compartida. Este proceso de reivindicación también nos desafía a integrar estas verdades en nuestras acciones cotidianas. Nos llama a construir comunidades basadas en la inclusión y el respeto mutuo, donde las voces históricamente silenciadas sean escuchadas y donde cada persona tenga un lugar. Nos impulsa a enfrentar los sistemas de injusticia que perpetúan la desigualdad y a trabajar activamente por un futuro más equitativo. En última instancia, reclamar la historia de Jesús es un acto de transformación personal y colectiva. Nos invita a dejar atrás las narrativas limitantes que han dividido a las personas y a adoptar una visión de la fe que une, sana y construye. Este viaje no solo nos conecta con la esencia del mensaje de Jesús, sino que también nos impulsa a convertirnos en agentes de cambio, guiados por el amor, la compasión y un compromiso radical con la justicia. En un mundo que a menudo parece fracturado, la historia de Jesús ofrece un modelo de reconciliación y unidad. Nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de una familia humana interconectada, creada a imagen de Dios. Al vivir esta verdad, no solo transformamos nuestra comprensión de la fe, sino también nuestra capacidad de construir un mundo que refleje los valores del Evangelio. Un mundo donde la esperanza inspire nuestras acciones, la justicia guíe nuestras decisiones y el amor sea la fuerza que nos impulse hacia adelante. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Sois los mejores. Jamás podré agradecerles su pasión y su devoción a nuestros videos. Sois un público increíble. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado. Espero que Dios les bendiga y repartan bendiciones sobre ustedes y sus familiares y amigos. Un abrazo fuerte a todos y que Dios les bendiga.